y vamos acá en el 30, Hebreos 11:30. Les invito a colocarse en pie, vamos a leerlo a una voz hasta el 31. Dice, en la 60: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Amén. Puede sentarse. Titulamos esta enseñanza La fe en el libro de Josué. La fe en el libro de Josué. Esa carta se llama Hebreos porque fue escrita presumiblemente por el apóstol Pablo a una comunidad de judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que se encontraban en graves aprietos a causa de la persecución y una serie de aflicciones que estaban embargándolos terriblemente. El apóstol entonces, muy temeroso de que esta comunidad se deje desviar de la verdad del evangelio o que regrese a su religión anterior, que era el judaísmo, les muestra la grandeza de Cristo. Para este punto de nuestra carta hemos visto casi 11 capítulos viendo cómo él aplica las leyes del Antiguo Testamento en Jesús con tal de demostrar que todo lo que él es superior a todo lo que Moisés alguna vez trajo. Entonces en Hebreos capítulo 11 él alienta a estos hermanos de esta iglesia y les dice: así como ustedes han pasado espectáculos bochornosos a causa del nombre del Señor, han pasado momentos de tribulación, en la escritura también hay muchos santos que pasaron por lo mismo. Mírenlos a ellos y verán que esas son las aflicciones que acompañan la verdadera fe. Y al momento hemos visto a quienes: Abel, Noé, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, y nos ha mostrado prácticamente un repaso bíblico yendo personaje por personaje de aquellos quizás más conocidos para alentar a estos creyentes a no volver atrás. Pues bien, iglesia, todavía hay mucho material en toda la Biblia para seguir animando a estos titubeantes hebreos, un poco tristes, un poco acobardados. En esta pequeña sección vamos a estar viendo que él ya termina de hacer su análisis en el Pentateuco. Ya nos dio una serie de lecciones de Génesis hasta Deuteronomio, ¿cierto? Desde el versículo 4, o no, mejor dicho, desde el versículo 3, porque ahí nos habla de la creación de Génesis 1, hasta el versículo anterior que vimos hace 15 días, que es el versículo 29, cuando cruzan el Mar Rojo en el libro de Éxodo. Así que él termina esa sección del Pentateuco y se introduce al periodo de la conquista de la tierra prometida, porque en esa porción del tiempo también hay eventos, personajes en donde destacar el papel de la fe en la perseverancia de los santos y el papel de la fe para conseguir esas promesas que Dios nos ha dado. Veremos esa enseñanza en 2 puntos. El primer punto será el verso 30, la caída de los muros de Jericó. Y el segundo punto será la fe de Rahab, versículo 31. Le invito a ser ágil en la escritura. Vamos a estar yendo al libro de Josué, porque estos 2 ejemplos son tomados del libro de Josué. Seamos ágiles en la búsqueda de los textos, no pierdan el texto principal, que es Hebreos 11, y esté muy atento a esas lecciones maravillosas que el buen Espíritu Santo nos regala a nosotros también este día. Comencemos. Primer punto: la caída de los muros de Jericó. Versículo 30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días.
Si usted mira el verso anterior, dice, por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca. Está hablando de los mismos personajes, o por lo menos de aquellos que podríamos decir que son los israelitas. Por esa misma clase de fe que hubo en Noé, acordémonos, se le dan unas instrucciones de construir un arca, anunciando un cataclismo donde iba a caer agua del cielo, algo que era, pues, que no existía para ese momento, no ocurría. Y en medio de las acusaciones, las burlas de que era loco, él perseveró. Aquí tenemos al pueblo de Israel también a punto de cometer una locura. Están estacionados frente a un mar enorme y los están persiguiendo para matarlos, pero les dicen marchen. Bueno, por esa misma clase de fe que hubo en ellos, o por ejemplo en Abraham, que el hombre tiene 75 años y se le dice que va a tener un hijo, y se le entrega la promesa cuando ya tiene 100 años, o sea, cuando la mente común, nuestro pensamiento, no es capaz de concebir cómo, cuándo, por qué, la fe espera, la fe continúa. Bueno, esa misma clase de fe estuvo en los israelitas cuando rodearon por 7 días los muros de Jericó. Y si usted ha leído la historia, después de que ocurrió ese acto de fe, los muros cayeron. Vamos a Josué 3:14. Y téngalo allí abierto. Vamos a estar hoy entre Hebreos y Josué. Josué 3:14. Dice: aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la cosecha. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. El pueblo cruza el Mar Rojo, y esa es quizás la historia más famosa, pero ellos también cruzaron otras aguas, ¿sí? La generación del Éxodo, los que salieron del Éxodo, cruzaron el Mar Rojo dirigidos por Moisés. Pero la siguiente generación, que fue la generación de la conquista, cruzaron un embravecido río Jordán. Y uno puede pensar, bueno, que pues más difícil cruzar un mar que cruzar un río. Hermanos, pues si hablásemos de distancia, quizás es cierto que el Mar Rojo es más amplio, pero en cuanto a fuerza, en el tiempo de la cosecha, como dice acá el texto, este río estaba bastante, dice el texto, desbordado. En nuestras épocas de lluvia somos testigos de que es un río desbordado, la fuerza que lleva. Bueno, así estaba el río Jordán cuando ellos cruzan el río Jordán, y es una locura. Vamos a la tierra prometida, pero para llegar a ella hay que pasar un río que está desbordado, llevará rocas, árboles, quién sabe qué más cosas, pero se les dice pasen. Bueno, dése cuenta la similitud que hay. También era una manera de respaldar Dios a Josué. Y el pueblo, usted se da cuenta que apenas los sacerdotes que van en la delantera tocan el Jordán, ese río se detiene y pasa lo mismo que pasó en el Mar Rojo. Se forman prácticamente dos muros de agua para que ellos pasen en seco. Eso, hermanos, es impresionante. Muy similar a lo que vimos en Éxodo. ¿En dónde vemos la fe acá? Bueno, aquí vemos es que está un pueblo dando un paso
humanamente de locura, pero no lo vemos cuestionando, no lo vemos murmurando. Usted puede abrir cualquier página del libro de Números y se va a encontrar con un pueblo murmurador, quejumbroso. Pero esta generación, los hijos de ellos, no son así. O sea, ellos están marchando a la orden de Josué. Ahí hay fe. Pero bueno, esa no es la escena que está destacando el Espíritu Santo en la carta a los hebreos. ¿Por qué la menciono? Porque estamos viendo que esta siguiente generación, los hijos de los que salieron de Egipto y que entraron a la tierra prometida, fue una generación que aprendió a nutrir su fe con cada milagro que contemplaron. Cada vez que veían descender el maná del cielo, no lo vieron con ese fastidio de comer todos los días lo mismo. Lo vieron como un milagro de un Dios que los está sustentando. Ese pueblo que cruza un mar, un río, no está murmurando como los israelitas cuando voltean y ven a los egipcios que hubiéramos muerto mejor en Egipto, no habían tumbas allá. Esta generación es diferente, por lo menos en gran manera, en gran porcentaje. Esta generación aprendió a perseverar sin volver atrás. ¿Por qué Dios les dice que Jericó? ¿Por qué no dan la vuelta, rodean la tierra y entran por otro sector que no tengan que cruzar ese río? Algo de pronto más razonable. ¿O por qué no retroceder? Ya para ese momento de la historia, algunas tribus ya habían heredado unas tierras. ¿Por qué no nos quedamos ahí? No, este pueblo no vuelve atrás y tampoco deja que el miedo lo estanque. Leamos algunos textos. Deuteronomio 3:5. Deuteronomio 3:5. Dice: todas estas ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Ahora mire Deuteronomio 9:1. Dice: oye Israel, tú vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Jericó tenía muros. Son quizás los muros más famosos de la Biblia. Parece que fueran la Troya de la Biblia fuese Jericó. Pero acabamos de leer dos textos acá en Deuteronomio donde vemos que Moisés había advertido que la mayoría de las ciudades de la tierra prometida eran ciudades como fortificadas y poderosas. ¿Qué decía el texto? Poseedoras de muros altos, puertas, barras. Jericó no era la única ciudad amurallada que había en Canaán. Muchas ciudades eran así amuralladas y grandes, hermanos. Justamente ese detalle fue uno de los detonantes para que los 10 espías, ¿se acuerdan?, se acobardaran la primera vez. La generación que salió de Egipto, usted puede verlo en Números 14:28, Moisés mandó 12 espías para inspeccionar la tierra y aprender qué camino tomar y tomar la tierra prometida. Y cuando estos hombres regresan, dicen: sí, esa tierra fluye leche y miel, pero las ciudades son fortificadas, son grandes, y los hombres son gigantes, nosotros somos como grillos delante de ellos. Entonces, uno de los detalles que hizo que los espías se acobardaran fue las murallas de todas esas ciudades. No solamente Jericó tenía murallas, hermano. Y cuando ellos se acobardan, hacen desfallecer a los israelitas, y ahí es cuando los israelitas empiezan a quejarse y a decir: nombremos un líder y devolvámonos. Aquí nos sacaron fue para matarnos, para que los cananeos nos maten.
Deuteronomio 1:28. Ahí está otras quejas que dijeron estas personas. Y como saben, Dios jura y dice, ninguna de esta generación va a entrar, solamente Josué y Caleb, que ellos eran 2 espías, que sí creyeron que el Señor les podía dar la tierra. Los otros 10 creyeron que no. Entonces parece que se aprende la lección. Josué envía ya en la otra generación, porque ya la primera desapareció, murieron en el desierto. Y ya cuando van a conquistar ahora sí la tierra prometida, Josué aprende y envía solo dos espías para que inspeccionen a Jericó, porque Dios les dice que Jericó es la primera ciudad que van a tomar. ¿Por qué hay tanto énfasis en Jericó? Si usted ha leído Josué, se da cuenta que hay decenas de ciudades, hasta más grandes que Jericó, que fueron destruidas y a veces simplemente se pasan de largo. Hermano, Jericó era diferente. La ubicación de esa ciudad era estratégica. Era un punto limítrofe con otras naciones. Por eso era tan poderoso ese muro. Por lo tanto, podemos pensar que la muralla de Jericó debió haber sido la más imponente de todas las murallas de todas las ciudades de Canaán. La muralla de Jericó habrá sido la más imponente de todas las murallas. Y Dios precisamente envía al pueblo a que conquiste esa de primero. Eso, hermanos, humanamente hablando, es loco. ¿Qué dijo Moisés? Habían muchas ciudades que no tenían muro. ¿Por qué no conquistar esas que son más fáciles, no? No, Dios dijo que fuera esa de primero. Ahí empezamos a ver, ¿cierto?, la fe. Y por otro lado, este pueblo no está acobardado como sus padres. Siguen marchando firmes hacia adelante. El pueblo, es más, se mantuvo estacionado en Jericó por una semana. Vamos a Josué capítulo 6. Leamos del 2 al 5. Y miren lo que le dice el Señor a Josué, y Josué le comunica al pueblo. Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus hombres de guerra. Rodearán pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto hará durante 6 días. Es decir, digamos, el domingo empiezan a dar las vueltas, el domingo dan una vuelta, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes también una vuelta, cada día dan una vuelta. Dar marcha rodeando una ciudad. ¿Qué sentido tiene eso? Además, tiene muros. ¿No es peligroso que desde allí los arqueros, cierto, disparen a los soldados? Bueno, más todavía, mira el versículo 4. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día darán 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Por si fuera poco, los que van delante no son los generales, ni los más fornidos del ejército. Van 7 sacerdotes con trompetas, hermano, sin contar los que llevan el arca. No llevan nada avanzado. ¿Cómo van a tumbar esos muros? No importa, nos dijeron que lo hagamos, vamos a hacerlo. Vea la fe de esa generación. De hecho, el libro de Josué destaca que esa generación fue una generación de verdad, hermano, que fue piadosa. La gran mayoría, por no decir todos, eran realmente creyentes. ¿Sí? Se estacionaron ahí y la orden es dar vueltas. Al 7º día iban a dar 7 vueltas, o sea, 6 más 7, 13. Dieron en total 13 vueltas. Haciendo una caminata, dando 13 vueltas, sonando unas trompetas, ¿va a tumbar ese muro? Sigamos leyendo. Dice: y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina,
todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Qué hermoso. Esa es la instrucción que da el Señor. Es decir, el último día van a tocar las trompetas, tampoco son muchas, solo 7. Y luego gritan. Hermano, eso no tiene sentido. Pero ellos creen. O sea, no solo se estacionan, dan las marchas, hermano, tienen 7 días para retractarse. 7 días para ridiculizar las órdenes. 7 días para decir, nombremos capitán y devolvámonos. Pero no, creyeron a la instrucción del Señor y de verdad los soldados van detrás de los 7 sacerdotes, dan las 13 vueltas, y hermano, y sí se cae el muro. El muro más poderoso de Canaán se derrumba ante unos gritos de unos soldados y unos sonidos de trompeta. Esa es la fe, hermano. Todas esas son obras, actos inusuales que nos dejan ver la fe salvadora en acción. ¿Dónde vemos la fe de este pueblo? El apóstol nos dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe. Claro, creyeron que Dios dice, hagan esto y entonces yo derrumbaré el muro. Esa es la fe, hermano. Efectivamente, el pueblo obedece y esa obediencia del pueblo tiene el primer elemento de la fe que vimos en Hebreos 1:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperaban ellos? Conquistar esa ciudad. ¿Cómo vemos la certeza en esta escena? Bueno, el pueblo se pone sus armaduras, preparan sus armas, madrugan y empiezan a dar vueltas. Eso es la certeza de lo que se espera. La certeza de que Dios les va a tumbar esa muralla con solamente ellos obedecer la instrucción. ¿Dónde vemos la convicción? La convicción de lo que no se ve. En el hecho de que un ruido, por más fuerte que sea, no puede tumbar unas murallas imponentes. Pero ellos lo creen, eso no tiene sentido a nuestros sentidos, valga la redundancia. No tiene sentido eso, hermano, pero tienen la convicción de que duran 6 días marchando en silencio a las afueras de la ciudad. Y luego, cuando finalizan la séptima vuelta, el séptimo día, van a gritar. Tienen la convicción de que va a haber un milagro. No saben cómo, porque el cómo le corresponde a Dios. Ese es el símbolo de la convicción de esta generación, de que ahí, en ese momento, cuando hicieran lo que se les ordenó, iba a haber el milagro que se nos acabó de prometer. ¿Quién en su juicio común va a pensar que una caminata y el sonido de unos cuernos puede derrumbar paredes invencibles? Solo la fe, hermano. Solo la fe. Pero recordemos el tercer elemento. Hebreos 11:1, ¿se acuerda? Decía, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego dice, y por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Tercer elemento, el testimonio. Esa convicción, esa certeza, ¿en qué se basó? ¿En qué? En la palabra. La palabra. La palabra es el fundamento, el sustento, la catapulta, el motor, lo que sostiene. Porque si usted cree algo y se lanza imprudentemente a algo, pero si no es bíblico, pues eso no es fe, es imprudencia. Pero si usted cree algo, porque la palabra lo dice y lo hace, aunque parezca loco, eso sí es fe. ¿Me hago entender? Algunas personas piensan que la fe es simplemente tener actitud positiva. O ser imprudente, entonces vamos a acelerar acá, está en rojo, pero tengo fe que va a pasar. Eso es tentar a Dios. La fe
actúa sobre la base de la palabra. A ellos les bastó el testimonio del profeta Josué. Profeta Josué, Dios le dijo una palabra, Josué se las dice, y ellos dicen, nuestro profeta, a la luz de la palabra, nos dijo esto y esto, lo vamos a hacer. Además, ahí en Josué, mire el capítulo 6, versículo 1. Ese capítulo 6 habla de la toma de Jericó, pero mire los versículos atrás del capítulo 6, o sea, capítulo 5, versículo 13. ¿Qué está ocurriendo ahí antecito? Quizás la noche anterior a ese día cuando iban a empezar a marchar. ¿Qué pasó? Josué se encuentra con alguien. Alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, que tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Y qué le respondió ese hombre misterioso? No, soy el príncipe del ejército de Jehová. Hermano, Josué se postra y lo adora, porque ese es Cristo. Ahí está Cristo, hermano. Y Cristo le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. ¿Qué más evidencia, qué más testimonio necesita para acatar lo que se le va a decir? Ya me dieron la palabra. O sea, el pueblo le cree a la palabra de Josué, pero es que Josué mismo había recibido la palabra del Señor y se había encontrado con la palabra hecha carne, pues hecha ahí manifiesta, visible. El testimonio, creyeron a la palabra de que el Señor estaba con ellos y por eso hicieron lo que hicieron y al final ocurrió el milagro. Bueno, esta historia está conectada con la siguiente. En este primer punto que vimos, ¿cómo fue que cayó el muro de Jericó? Vimos la fe en acción, los tres elementos, en ese ejército actuando basados en la palabra del Señor. Ahora el segundo punto, vamos a ver la fe de Rahab. Casualmente, ella se incluye en Josué capítulo 6 y ahorita vamos a hacer referencia a ella. Hebreos 11, 31. Dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Dese cuenta que unido a la escena de la caída de los muros de Jericó, ahora nos habla de Rahab, un personaje bastante inusual que pudo haber sido pasado por alto, pero no, al Espíritu Santo le place colocárnoslo enfrente para aprender. La fe de Rahab, la ramera. Hermanos, esta mujer es la tercera mujer de la lista de Hebreos 11. Después de Sara y después de Jocabed. Implícitamente ella había sido incluida, ¿no? Jocabed es la mamá de Moisés. O sea, Rahab viene siendo la tercera mujer en ser mencionada. Pero por si fuera poco, no solamente es una mujer en la lista de hombres de la fe, sino que es una gentil. Es decir, es una mujer que no es israelita. Y esta carta, ¿a quién se le escribió? A los hebreos, a unos judíos que se habían vuelto cristianos, pero que estaban peligrando por judaizar otra vez. Y por si fuera poco, mujer gentil es una mujer cuyo pasado estuvo marcado por la inmoralidad. Una ramera, hermano. ¿Por qué se menciona este caso? ¿Por qué no simplemente pasó a otro? Por ejemplo, a Ana. ¿Cierto? Ana, la mamá de Samuel. O Abigail, la que fue esposa de Nabal y luego lo fue de David. Pero no, mencionan a Rahab. Bueno, hay unas lecciones maravillosas acá.
Por un lado, porque eso humillaría ese celo nacionalista que había en muchos hebreos, que la fe no le pertenece a los israelitas. La fe también estuvo presente en gente que no era israelita, por ejemplo, Rahab, Job, los ninivitas que creyeron a la predicación de Jonás. Y por si fuera poco, hermanos, más todavía, Mateo 1:5, esta mujer la vemos entre las antepasados del Señor Jesús. Ella se va a casar con un general del ejército de Judá, del cual va a nacer el rey David. Y de David viene el Señor Jesús, Mateo 1:5. Es el Señor en su gracia siempre. Una gracia que es escandalosa, pero que es maravillosa. Esa mujer está apareciendo en la misma lista con hombres santos como Enoc, como Isaac, como Moisés, hombres apartados, piadosos, puros, y aparece una ramera convertida. Y permítame seguir insistiendo en lo extraordinario de que es que ella esté acá en esta lista, porque ahorita acabamos de ver la caída de los muros de Jericó. Y dése cuenta que cuando el apóstol habla de ese caso, él no menciona a Josué. Habla, por la fe cayeron los muros de Jericó, pero sí menciona a Rahab. O sea, en el ejemplo anterior ni siquiera se concentró en Josué, que es el del libro, o sea, el libro de Josué hace referencia indirecta. En cambio con ella está en el libro de Josué, pero a ella sí la menciona, hermano. O sea, eso es algo, mejor dicho, es la gracia del Señor actuando cada vez más sorprendentemente. Les leo Gálatas 3:28. Recordaba ese texto, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. En ella, en esta mujer creyente, también podemos aprender esas lecciones de fe verdadera. ¿Y en qué está la fe de esta mujer? Dice que por la fe ella recibió a los espías en paz. Vamos a Josué 2. Veamos la historia de esa mujer. Josué 2:1 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: anden, reconozcan la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y se hospedaron allí. Fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí, hombres israelitas han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decirle a Rahab: saca a esos hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Leamos ahora el verso 6 y 7. Dice: mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos, o sea, los soldados de Jericó, por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Versículo 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana a los 2 espías, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: márchense al monte para que los que fueron tras ustedes no los encuentren, y estén escondidos allá 3 días hasta que los que los siguen hayan regresado, y después se irán por su camino. Versículo 22. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Esos versículos resumen lo que está ocurriendo y por qué el Espíritu Santo escogió a Rahab
para incluirla en esta lista. Empecemos. Rahab primero hace pasar a los dos espías como si fueran clientes, para no sospechar. El texto griego, cuando dice que los recibe en paz, da a entender que ella los recibe con una bienvenida. Es una bienvenida como de alguien que sabe quién es el que está visitando. O sea, desde el principio, ella los recibió aparentemente como si fueran otros clientes más, pero ella percibió que eran israelitas, dice la Reina Valera 2020, los recibió amistosamente en su propia casa. ¿Y qué hace esa mujer? No solamente les da refugio, sino que tiene la trama perfecta para esconderlos. De repente el rey envía unos guardas para decirle: entrega a esos hombres, porque me he enterado que entraron en tu casa y son israelitas espías. ¿Qué iba a pasarles a los espías, hermanos? Iban a morir. Pero esa mujer los esconde en el terrado, pareciera como si recién hubiese lavado y hubiese un montón de ropa ahí, quizás regada, quién sabe. Los mete debajo de todo eso y esconde a los espías de esa manera. Engaña a los soldados, y cuando los espías huyen, ella les da las indicaciones precisas para que puedan regresar a salvo al campamento de Israel. Eso lo vemos desde nuestra perspectiva un poco como una historia, así como algo que es fácil de entender, pero hermano, póngase a pensar esto. Esos israelitas están amenazando con destruir mi ciudad, y yo los estoy recibiendo. Estoy prefiriendo proteger a esos desconocidos y mi familia, los amigos, la ciudad, mi gente. O sea, esta mujer se está identificando con unos extraños antes que con su propio pueblo. Eso es muy extraño, hermano. Y volvemos con lo mismo. Humanamente, una locura. Pero ¿cómo es capaz ella de actuar así, prácticamente traicionando a su patria? Bueno, ella actúa así porque entiende lo que vimos la semana pasada con el pastor José Camilo en Mateo 12, 48 al 50. Ella ya había creído en el Señor y tenía una nueva familia, la familia de la fe. Esos dos fulanos, ni sabemos cómo se llaman, eran sus hermanos ahora. Por eso les da refugio, a una costa de su propia gente. Impresionante. Bueno, ¿y en qué momento se convierte esa mujer? O sea, me está diciendo que ella se convirtió incluso antes de recibir a los espías, para haberlos reconocido, para haberlos recibido. Sí, se convirtió antes, hermano. Mire, Josué 2:8. Aquí ella está hablando con ellos. Antes que ellos se durmieran, o sea, los espías, ella los subió al terrado y les dijo: sé que Jehová les ha dado esta tierra. Ya con esa línea basta, ¿cierto? Pero miren lo que sigue. El temor de ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los moradores del país han desmayado por su causa, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que han hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og. Ustedes los destruyeron. Oyendo esto, nuestro corazón ha desmayado, y no ha quedado más aliento en ningún hombre por causa de ustedes, porque Jehová su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Les ruego pues ahora que me juren por Jehová, que como yo he hecho misericordia con ustedes, así la harán ustedes con la casa de mi padre, o sea, con mi familia, de lo cual me darán una señal segura, y que salvarán la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Esta mujer
le bastó con escuchar los testimonios de las grandezas de Jehová. Ella escuchó las hazañas poderosas del Señor y las creyó. No pensó que fueran cuentos exagerados. Los creyó en su corazón. Prácticamente ella escuchó la palabra. Si el Éxodo apenas estaba ya recién terminado de escribir, ella lo escuchó en audio, hermano. Con simples rumores. Le bastó para escuchar. Y eso que escuchó, que es el testimonio del Señor, el tercer elemento, cree. Todo lo que Jehová hizo en Egipto, todo lo que Jehová hizo en el desierto, ese es el verdadero Dios. Arriba en los cielos, abajo en la tierra, dice ella. Y dése cuenta otro detalle. ¿Cómo empezó? Sé que Jehová les ha dado esta tierra. O sea, ella conoció, supo o aprendió de las promesas dadas a Abraham, a Isaac y Jacob, y que Dios las iba a cumplir. Sé que Jehová se las va a dar. Eso no es fe. Eso es fe. Creyó que este Dios es el verdadero, es vivo, es real y que sus promesas son veraces. Hizo jurar. Bueno, ya hemos estudiado, o bueno, quizás usted ha estudiado el tema de los juramentos bíblicamente. Los juramentos, según la ley del Señor, son parte de la adoración. Cuando ella hace jurar a ellos, a los espías, no solamente los está comprometiendo, está adorando al Señor. Los hizo juramentar que le mostraran misericordia como ella se las había mostrado a ellos. Jurar por el Señor. No juró por el cielo, por la tierra, por algún otro Dios un Dios falso. No, por el Señor, el único Dios verdadero. Esa es la fe de Rahab, hermano. Recibe a los espías porque ha escuchado la palabra del Señor. Tiene la certeza de que Dios va a destruir a Jericó. Y tiene la convicción de que Dios va a cumplir su palabra. La convicción de que le han hecho un juramento y confía que se lo van a cumplir. Si ellos fueran un pueblo X, bárbaro o otra cosa, no les importa el juramento y los arrasan, igual es una prostituta, ¿no? Tiene la convicción de que ha sido salva. Esa es la fe de esa mujer, hermano. Les doy otro detalle que en lo personal fue de las cosas que más me bendijo al elaborar el sermón. Ellos le dicen esto, versículo 17. Nosotros quedaremos libres del juramento de esa manera. Versículo 18. Cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, prácticamente la cuerda donde bajaron, a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Mire lo arriesgado. Primero, los recibe. Segundo, los esconde. Tercero, engaña a los guardas. Cuarto, les da indicaciones precisas para que los espías lleguen a salvo. Y quinto, los baja por la ventana. Y sexto, deja la cuerda ahí. ¿No es sospechoso eso, que preciso en el muro haya una cuerda, hermano? ¿Eso no sería una evidencia en contra de ella de que sí vinieron algunos espías? Pero ella acata, ¿sí?, la indicación y deja esa cuerda ahí. Pero esta cuerda es de color grana. ¿Usted sabe qué es la grana? ¿Qué es el color grana? Es una cuerda de color rojo en la ventana. Bueno, esto tiene una conexión indirecta, muy especial, con otra escena en la Biblia, hermano. Ya, amigo. Así como Dios libró a los primogénitos de Israel usando la sangre del cordero pascual, colocándola sobre los dinteles de la puerta, el ángel pasó y mató a todos.
menos a los israelitas, porque en ellos estaba el rojo de la sangre del cordero. Bueno, esta cuerda de color grana fue señal segura para ella. Una señal segura para ella de que los que estaban dentro de su casa estarían a salvo. Ahí están los tres elementos: certeza, convicción, testimonio. Ella no actuó como su gente. ¿Y qué dice la palabra? No pereció con los incrédulos de su nación. La otra gente estaba acobardada, sabían lo que les esperaba, pero la fe no tuvo obras. En cambio, esta mujer, ese miedo que sentía la llevó a actuar. Ella se rindió ante el Dios invencible en vez de pelear contra él como hizo su gente. Y así se convirtió ella en un ejemplo de fe genuina. Leamos Santiago 2:24, o se los leo yo. Dice: ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ella cree en el Señor, confiesa, profesa su fe, pero actúa. Eso es lo que quiere decir Santiago, que la fe que justifica, se justifica a sí misma con obras. Esas obras están en esta mujer. Vea que hasta Santiago, pastor de la iglesia de Jerusalén, también la incluye en sus ejemplos de fe. Ese es el caso de Rahab, hermano. Entonces, en ese segundo punto vimos el ejemplo de una mujer inusual, que ninguno de nosotros quizás la hubiese tenido en cuenta, a no ser que el Espíritu Santo nos la colocara ahí. Y vemos los elementos de una fe que persevera, una fe genuina, una fe preciosa, que la salvó a ella e incluso salvó a su familia. Para terminar, voy a compartirles 3 aplicaciones. Primera aplicación. El autor de Hebreos ya nos ha hablado de Josué antes. En Hebreos 4, versículo 8, cuando habló de la tierra prometida, del reposo prometido, él dice: si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. En otras palabras, esa tierra prometida era un símbolo del reposo, pero no el reposo en sí mismo. Esto iba a enseñar a los hebreos algo importante, hermano y amigo. Esos creyentes titubeantes, acobardados, miedosos, temerosos, afligidos, amargados, que están desmayando, prácticamente como viviendo cada día, porque sí. Bueno, no es cuestión de vivir cada día mientras se sobrevive. Los destinatarios originales de esta carta a los hebreos que estaban desfalleciendo debían recordar que se encontraban en una marcha hacia la Canaán celestial. Así que valdría la pena seguir en pie de lucha. No haya sentido en muchas cosas, no tiene la respuesta a muchos por qué, pero siguen adelante marchando. Eso es lo que debían hacer. Obedezcan las instrucciones de nuestro Josué. El verdadero Josué es Cristo, que va delante de nosotros y ya nos ha conquistado una tierra prometida y fijo que nos va a introducir a ella. Simplemente acatemos su instrucción y marchemos. Cuando Él nos diga que gritemos, gritemos. Cuando Él nos diga que nos quedemos callados, callémonos. Pero hagamos lo que Él dice. No es simplemente sobrevivir y ya. Segunda aplicación. Si usted leyó el libro de Josué,
hay un caso que usted no puede olvidar. Ahí en su Biblia, compare Josué 6 y Josué 7. Hay un contraste terrible ahí. En Josué 6 tenemos a una prostituta incircuncisa que es convertida, que abandonó todo, su patria, no le importaron sus bienes, su pasado, creyó. Dejó todo por la perla de gran precio. Pero en Josué capítulo 7 hay un judío llamado Acán, que se le había dado una instrucción de no tomar nada de lo que estaba bajo maldición, del anatema. Y el hombre coge algunas cosas que le parecen costosas y las guarda. Mire el contraste que hay ahí. Hay un judío, varón, guerrero de la tribu de Judá, que se aferra a la maldición, y eso le costó perder su familia, sus bienes, su herencia. Hay una mujer que por la fe obtiene, y hay otro que por aferrarse a este mundo lo pierde todo. Esa lección debía ser directa para los hebreos. Un recordatorio: no hace falta ser una persona de buena cuna, provenir de una estirpe de patriarcas o de príncipes para ser un héroe de la fe. Por eso el Espíritu Santo de Adré nos coloca la ramera, no porque ella haya seguido en esa vida, porque fue transformada, sino como un recordatorio de que la gracia de Dios no depende de la condición de las personas para salvarlas. No importan los antecedentes. El Señor, cuando transforma a alguien, hermano, por medio de la fe, es glorioso. Dios no ve las obras, los méritos, la hoja de vida de una persona para salvarla. Su gracia alcanza a quien sea. Salva a una ramera y se pierde un judío que luchó en Jericó. Porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero cuando la gracia actúa, se glorifica, transformando y convirtiendo a las almas. El alma más desmerecida que usted pueda imaginar puede ser transformada por la gracia, y como a Dios siempre le gusta ir más allá de lo que nos parece a nosotros. O sea, no solamente la salva, la convirtió en un instrumento de salvación para otros, porque ella también, por medio de ella, se salvó otra gente, su familia. Eso hace la gracia del Señor. La gracia del Señor salva a las personas más miserables, que somos nosotros, lo vil o menospreciado, para salvar también a otros. Tercera aplicación. Así que, iglesia y amigo que nos escucha, esa gracia ha de salvarlo a usted si deja de depender de su propia justicia. Usted no tiene nada para ofrecerle al Señor, nada. Vengamos ante el Señor como reos dignos de pena de muerte, sin nada en las manos, por si de pronto nos salva, y seguro que nos salva, porque esa es la gracia del Señor. Así que cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros seamos un memorial de la gracia salvadora. Esa casa donde antes se servía a la inmundicia, a la estafa, ahora esa casa se convirtió en un refugio de salvación. Y así como Rahab se las ingenió para salvar a su familia, que nosotros también logremos alcanzar a nuestra familia bajo ese cinto carmesí de la sangre de Cristo. Ese cinto rojo carmesí
por la sangre del Cordero. Es bajo ese cinto que venimos a refugiarnos, y es ese cinto el que nos da refugio. Rahab fue salva por la fe de Jesús, porque en esa cuerda había un símbolo de una sangre que la expió, la purificó, la lavó y la hizo nueva criatura. Rahab fue salva por la fe de Jesús porque se refugió bajo una sombra de la cruz y se hizo parte de la familia de los redimidos. ¿Somos de la misma familia, hermanos, con ellos? Si es así, es por la mera gracia del Señor mediante la fe. Oremos. Señor nuestro Dios, vemos en tu palabra algunas escenas que son impresionantes. Esta escena cuando cayeron los muros de Jericó, a veces vemos al enseñárselas a nuestros niños, nos resultan historias encantadoras, pero se nos olvida todo lo que hubo detrás de todo eso, Señor. Hombres y mujeres que creyeron por tu gracia y que actuaron aun cuando las cosas no parecían ser razonables. Muchas veces, Señor, en nuestro día a día no entendemos cómo o por qué o cuándo. Te rogamos que nos enseñes a esperar y a confiar en ti, a obedecer tus instrucciones mientras tú haces tu obra hermosa y fiel, siempre maravillosa, siempre activa. No se duerme el que cuida a Israel, y aunque nosotros durmamos, cuando despertemos vemos que la semilla ya está germinando. Así también actúas tú, Señor. Obras de una manera que nosotros no podemos explicar. A nosotros solamente nos compete marchar y esperar en ti y obedecer. Ayuda a tu pueblo, especialmente a los afligidos, especialmente a los que te necesitan, Señor, urgente, recordando, Señor, que tú no apagas el pábilo que humea. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Oramos también por los que no han nacido de nuevo, aquellos que nos visitan, también por nuestro país, para que tu gracia maravillosa sepan, que por tu gracia maravillosa ellos sepan que Cristo va a tomar todo este mundo, lo va a someter a sus pies, lo va a juzgar en un trono excelso blanco, y todos sus enemigos serán destruidos. Que en vez de enfrentarse a este rey, vengan postrados a sus pies como hizo Rahab, y el rey les recibirá con una cuerda roja, les dará refugio en su casa, que es su iglesia. Venimos a refugiarnos en ti, Señor, bajo esa cuerda de grana, y en ti hallamos verdadero escondite del pecado, del mundo, de la muerte, porque tú eres santo y justo, Señor. Verdad que tú eres Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Verdad, Señor, que aún los demonios saben que han de rendir cuentas a ti y que han sido derrotados. Por eso nosotros seguiremos avanzando, confiando en tu promesa que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Eso lo decimos en nombre de Jesús. Amén. Amén.